familiar no siempre es seguro, pero tu mente puede confundirlo con amor. Por eso a veces una persona te hace daño y aún así sientes una atracción difícil de explicar. Sabes que algo no funciona, lo ves. Tus amigos quizá también lo ven. Hay distancia, hay incertidumbre, hay momentos en los que te sientes pequeño. Y sin embargo, cuando esa persona vuelve a acercarse, una parte de ti siente alivio, como si por fin todo estuviera en su sitio, como si esa intensidad demostrara que existe algo especial. Pero intensidad no siempre significa profundidad y familiaridad no siempre significa seguridad. No, a veces simplemente significa: esto se parece a algo que mi sistema ya conoce. Quizá conoces bien la espera, la sensación de no saber si alguien va a quedarse, la necesidad de leer pequeños cambios en el tono, la costumbre de esforzarte un poco más para recuperar cercanía. Cuando encuentras una relación con esa misma estructura, puede sentirse extrañamente poderosa, no porque sea buena para ti, sino porque emocionalmente sabes cómo moverte dentro de ella. Tu cuerpo reconoce el terreno. Eso puede explicar por qué algunas personas dicen: no entiendo qué me pasa. Con gente estable no siento lo mismo. Y con quien las hace sufrir sienten una química enorme. La palabra química puede ser engañosa porque parece describir algo mágico, algo inevitable, algo que simplemente está ahí. Pero parte de esa química puede estar formada por incertidumbre, anticipación, miedo, deseo de aprobación, recompensas que llegan de forma impredecible. Cuando no sabes cuándo llegará la cercanía, cada pequeño gesto puede sentirse mucho más intenso. Un mensaje, una llamada, una noche buena, una disculpa. Lo que sería normal en una relación estable puede sentirse extraordinario después de varios días de distancia. Y entonces aparece un ciclo, patrón, química, justificación y dolor, reconciliación. Después, otra vez desde el principio. Imagina cómo funciona. Primero aparece el patrón. Conoces a alguien que resulta emocionalmente difícil de leer. A veces está muy presente, a veces se retira, a veces promete mucho, a veces parece frío. Esa mezcla activa tu atención. Empiezas a observar más, a pensar más, a intentar entender. Luego aparece lo que llamas química. No puedes dejar de pensar en esa persona. Sientes una intensidad que no habías sentido con alguien más disponible. Cada encuentro tiene mucha energía, cada silencio también. Entonces llega la justificación. No es que no le importe, es que tiene miedo, ha sufrido mucho, no sabe expresar lo que siente, necesita tiempo. Tal vez todo eso sea parcialmente cierto. Las personas son complejas, tienen historias, tienen heridas, pero comprender el origen de una conducta no obliga a soportar su efecto indefinidamente. Puedes entender por qué alguien es inconsistente y, al mismo tiempo, reconocer que esa inconsistencia te hace daño. Después llega el dolor, una cancelación, un silencio, una promesa que vuelve a romperse, una sensación de estar compitiendo por un lugar que nunca termina de ser tuyo. Dices que esta vez será diferente, que ya no vas a seguir así. Y entonces aparece la reconciliación. La persona vuelve, se acerca, dice algo que necesitabas escuchar y el dolor baja de golpe. Ese cambio puede sentirse como amor, pero a veces lo que estás sintiendo es alivio. Y el alivio, después del dolor, es muy intenso. Por eso, el ciclo puede hacerse adictivo sin que eso signifique que exista una adicción clínica. Simplemente, tu sistema empieza a asociar a la misma persona con dos cosas opuestas: amenaza y alivio, distancia y recompensa, dolor y reparación. La persona se convierte en quien provoca la herida y también en quien temporalmente la calma. Eso crea una unión difícil de romper, porque cuando sufres, buscas precisamente a quien forma parte del patrón que produce ese sufrimiento. Imagina a Clara. Tiene 31 años. Conoce a Marcos en una cena con amigos. Desde el principio siente una atracción enorme.
Marcos es carismático, atento, sabe escuchar. Durante las primeras semanas escribe constantemente. Clara piensa, por fin alguien con quien siento algo de verdad. Pero después Marcos empieza a desaparecer algunos días. Cuando Clara pregunta, él dice que está saturado, que necesita espacio, que las relaciones le cuestan. Clara intenta ser comprensiva, no quiere presionar. Cuando él vuelve, es intenso, cariñoso, hace planes, le dice que la ha echado de menos. Clara siente una oleada de alivio. Todo vuelve a parecer especial. Al poco tiempo ocurre de nuevo. Distancia, dudas, reencuentro. Después de varios meses, Clara vive pendiente de señales. Es la velocidad de una respuesta, la forma de escribir, si hay un corazón al final del mensaje o no. Ella piensa que está enamorada y probablemente hay afecto real, pero también hay un sistema entero de ansiedad funcionando alrededor de la relación. Un día una amiga le pregunta, ¿cómo te sientes la mayor parte del tiempo con él? Clara quiere responder, feliz. Pero se detiene. La mayor parte del tiempo no está feliz. Está esperando que responda, esperando que se defina, esperando que vuelva a ser el hombre de las primeras semanas. Entonces aparece una pregunta más incómoda. ¿Estoy enamorada de la relación que tengo o de los momentos en los que deja de doler? Esa pregunta cambia el foco. Desde una perspectiva junguiana, también podemos mirar qué parte de nosotros proyectamos sobre las personas que nos atraen. La proyección no significa que todo sea imaginario. La otra persona tiene rasgos reales, pero a veces colocamos sobre ella significados que pertenecen también a nuestro mundo interior. Quizá alguien representa libertad, rebeldía, seguridad, sensualidad, atención, poder, y nos atrae no solo por quien es, sino por lo que parece contener que nosotros sentimos ausente en nuestra propia vida. Clara, por ejemplo, siempre había sido responsable, ordenada, cuidadosa y muy pendiente de hacer lo correcto. Marcos parecía espontáneo, imprevisible, libre, no parecía necesitar la aprobación de nadie. Parte de la atracción de Clara tenía que ver con él, pero quizá otra parte tenía que ver con una versión de sí misma que nunca se había permitido vivir. Entonces, perder a Marcos no sería solamente perder a una persona, también sería perder el acceso simbólico a esa libertad. Y por eso, la atracción puede mantenerse incluso cuando la relación es dolorosa. No quieres solamente al otro, quieres lo que parece despertar dentro de ti. Aquí aparece la idea de la sombra de una forma útil, no como un monstruo interior, sino como aspectos de ti que quizá no has integrado. Si has aprendido a ser siempre controlado, puedes sentirte fascinado por alguien caótico. Si has aprendido a ser siempre complaciente, puede atraerte alguien que ocupa espacio sin pedir permiso. Sabemos, si has aprendido a cuidar a todos, quizá te atraiga a alguien que necesita ser rescatado porque ese papel te resulta familiar. La atracción no es una orden, es información. Puede mostrarte algo sobre la otra persona y también algo sobre ti. Pero hay otra capa todavía más importante. Lo familiar puede venir de patrones relacionales aprendidos mucho antes. No es necesario que haya existido una infancia terrible. A veces simplemente aprendiste que el amor venía acompañado de incertidumbre, que había que ganarse atención, que expresar una necesidad podía alejar a alguien. Si eso se repite durante años, una relación estable puede sentirse extraña, no porque sea mala, sino porque no activa el mismo nivel de vigilancia. No tienes que adivinar, no tienes que perseguir, no tienes que demostrar continuamente tu valor. Y paradójicamente, esa tranquilidad puede sentirse como falta de química. Tu mente puede decir, no siento mariposas, pero quizá parte de esas mariposas antiguas eran ansiedad. Eso no significa que una relación sana
deba sentirse aburrida. Puede existir deseo, emoción, novedad y pasión sin incertidumbre constante. La diferencia está en observar qué produce la intensidad, curiosidad y deseo, o miedo a perder a la persona. Cercanía real o alivio porque dejó de alejarse. Admiración o una necesidad de ser finalmente elegido. Estas preguntas no sirven para diagnosticar una relación desde fuera, sirven para observar tu experiencia desde dentro. Porque a veces defendemos relaciones dolorosas diciendo, nadie me ha hecho sentir así. Y eso puede ser cierto, pero la pregunta siguiente es, ¿qué es exactamente lo que estás sintiendo? Intensidad no es una emoción única, puede contener deseo, miedo, ansiedad, esperanza, alivio, competencia, necesidad de aprobación. Cuando lo separas, la imagen cambia. Clara empezó a hacer algo sencillo. En lugar de evaluar la relación por sus mejores momentos, observó el patrón completo durante un mes. No preguntó, ¿hubo días maravillosos? Preguntó, ¿cómo me sentí la mayor parte del tiempo? ¿Podía expresar una necesidad? ¿Había consistencia entre palabras y acciones? ¿Podía descansar dentro de la relación? ¿O estaba siempre interpretando señales? Esas preguntas eran menos románticas, pero mucho más útiles. Descubrió algo doloroso. Los momentos buenos eran muy buenos, pero funcionaban como reinicios del ciclo. Cada reconciliación borraba temporalmente lo que había ocurrido antes, hasta que volvía a ocurrir. Entonces Clara dejó de preguntar solamente si Marcos la quería. Empezó a preguntar si la relación que ambos podían construir era suficiente para ella. Esa diferencia importa. Una persona puede quererte y aún así no tener la capacidad, la disposición o la compatibilidad necesaria para construir una relación estable contigo. El amor no resuelve automáticamente todos los patrones. Y entender la herida de alguien no te obliga a vivir dentro de sus consecuencias. Aquí aparece una conexión sencilla con el estoicismo. No controlas si alguien cambia. No controlas cuándo está preparado. No controlas si finalmente ve tu valor. Puedes controlar mucho más qué patrones aceptas repetir, qué límites pones, qué información decides dejar de ignorar. Eso no significa abandonar a alguien en el primer conflicto. Todas las relaciones tienen fricción. Todos tenemos días malos. Lo importante es distinguir un conflicto de un patrón. Un conflicto puede hablarse. Un patrón se repite, se justifica, se promete cambiar y vuelve. Por eso puedes usar una secuencia muy concreta. Patrón, química, justificación, dolor, reconciliación. Piensa en una relación actual o pasada. ¿Reconoces esa secuencia? ¿Qué parte aparece con más fuerza? ¿La atracción inicial? ¿La necesidad de justificar? ¿El alivio después del dolor? Después pregunta, ¿qué me resulta familiar de esta dinámica? No, ¿qué está mal conmigo? Sino, ¿qué he aprendido a reconocer como amor, aunque quizás sea otra cosa? Tal vez aprendiste a perseguir, tal vez a rescatar, tal vez a esperar, tal vez a demostrar constantemente que mereces un lugar. Y luego haz una segunda pregunta. ¿Qué cualidad estoy buscando en esta persona que necesito desarrollar también en mí? Libertad, seguridad, espontaneidad, confianza, capacidad de decir no. La tercera pregunta es quizá la más importante. Si quitara los picos de intensidad, ¿querría todavía vivir dentro del patrón cotidiano de esta relación? No respondas pensando solo en los momentos buenos. Mira el conjunto, porque una relación no es únicamente lo que ocurre durante la reconciliación. También es lo que ocurre entre una reconciliación y la siguiente. Y si constantemente necesitas dolor para sentir después alivio, quizá lo que llamas química esté cobrando un precio demasiado alto. Recuerda cómo empezó todo. Lo familiar no siempre es seguro, pero tu mente puede confundirlo con amor.
Eso no significa que debas desconfiar de todo lo que te atrae. Significa que puedes aprender a mirar más allá de la intensidad. Observar consistencia, reciprocidad, respeto, capacidad de reparar, espacio para ser tú sin tener que ganar continuamente el derecho a quedarte. Tal vez una relación sana no te obligue a sentir menos. Tal vez te permita sentir sin vivir permanentemente en alerta. Y quizá esa sea una química que al principio parece más tranquila, pero que no necesita hacerte daño para recordarte que existe. ¿Qué parte del ciclo reconoces más en tus relaciones? Patrón, química, justificación, dolor o reconciliación. Puedes escribir una sola palabra en los comentarios. Y si estas reflexiones te ayudan a entender mejor tus vínculos y los patrones que repites sin darte cuenta, puedes quedarte por aquí. Seguiremos explorándolo juntos.